Bueno, el formato es charlas con el Body, temática ultradistancia, con Juan Manuel Prado. Primero que nada, agradecerte. Vamos a hacer algunos reels, seguramente que van a estar en la página del Body y publicar la entrevista completa en YouTube. Quería Bueno, consultarte, Juanma, primero cómo nació esto de correr, cómo fueron los comienzos y si era más que nada que venías haciendo actividad física y de a poco te fuiste yendo al running o que un día para el otro empezaste a correr. ¿Cómo ha sido ese encuentro? mira, yo cuando era chico jugaba al fútbol, o sea, correr era solamente por entrenamiento, nunca había corrido por correr. Y después de la pandemia, en el año 2020, cuando estuvimos encerrados, bueno, por cuestiones laborales y familiares, había subido mucho de peso. Yo antes de la pandemia iba al gimnasio, pero no tan fuerte. Y subí como 25 kilos, una cosa así, estaba pesando 117 kilos. Así que necesitaba hacer algo porque cuando empezamos a salir de casa me dolía la rodilla, me dolía la espalda, me dolía todo. Y lo único que había abierto en ese momento era el body. Yo no sabía lo que era, no tenía ni idea. Y como para empezar a moverme, empecé a sumarme ahí al body. Y era muy gracioso porque la vuelta de entrar en calor no la terminaba de hacer. O sea, la vuelta de 1 kilómetro estaba tan mal físicamente que no la podía terminar. Y bueno, era raro ir a hacer algo que en principio no era lo que me gustaba, pero lo necesitaba. Eso fue más o menos en octubre, noviembre del 2020 y después en diciembre ya hicimos la primera carrera del body que fue en el XCO, que hice mis primeros 4 kilómetros en el XCO. Y bueno, cuando la terminé estaba feliz de la vida porque había terminado mi primera carrera, qué sé yo, y ahí me empecé a hacer amigo de los chicos del club, del body, y empezamos a comer asado y después de eso, de ya la relación con la gente dentro del equipo, hizo que empezara a ir a los fondos, que el fondo es el lugar donde yo realmente me metí en el tema. Yo antes iba a entrenar y todo bien, lunes, martes, miércoles, corríamos un poco, pero cuando nos empezamos a meter en la montaña y empecé a conocer los lugares que estaban acá cerca de mi casa, que yo no conocía, digo, no puede ser de que estemos acá. Yo me acuerdo bien la primera vez que fui al Mojón, que no llegué al Mojón, pero que estuvimos cerca del Mojón, digo, no se puede creer que esto haya estado cerca de mi casa tanto tiempo y yo nunca lo haya visto. Entonces ahí empecé a meterme un poco más seriamente con el tema de correr y bueno, fue cada vez es un poquito más, ¿viste? La primera vez vas a hacer 5 kilómetros, después haces 12, 20, 30 y así. Juanma, Y así se va sumando. te interrumpo ahí porque es interesante. De todos modos, como te digo, el capítulo es más de ultra distancia, pero había una foto que por lo menos a mí sorprendió mucho cuando ingresé al Body, que estaba en el grupo, que era tu cambio físico. O sea, fue increíble eso. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue cambiar la alimentación? ¿Fue por salud? Entonces, prácticamente, Exactamente. ese Yo, bueno, proceso. esa foto justamente es de mi primera carrera, esa que te conté en el XO. Ahí ya había bajado 2 o 3 kilos, pero de todas maneras estaban arriba de 115 kilos, o sea, era una bestialidad. Y bueno, por salud empecé a correr. Lo que pasa es que después cuando te empieza a gustar el tema, ya empezás a cuidarte. No tanto, a ver, yo como mucho todavía, en este momento sigo comiendo mucho, pero cambié la calidad de lo que como. O sea, por ahí, antes podía comer lomito un miércoles, ponele, y ahora lo pienso 2 veces, porque el jueves a la mañana tengo que salir a correr de nuevo. Claro. Si me junto un sábado a la noche que tengo fondo el domingo, probablemente no tome la misma cantidad de cerveza que tomaba antes. Por ahí la cerveza la dejo para el domingo al mediodía, o el viernes a la noche, que el sábado a la mañana no entreno. O sea, la alimentación la fui cambiando en función a los entrenamientos posteriores, principalmente para el día de después, porque cuando vos comes o tomas mucho, después el día siguiente duele. Es difícil Claro. entrenar con eso. Y el cambio de comida durante la semana también, o sea, yo antes no me importaba si era proteína, era hidrato de carbono, era grasa, me daba todo lo mismo. Y ahora trato de evaluar un poco si voy a comer y tengo entrenamiento a la tarde, trato de meter proteína o comer liviano porque el entrenamiento es pesado o fuerte.
lo que son las meriendas también cambió mucho. O sea, antes yo merendaba lo que había sin problema y ahora no voy a comer yogur antes de ir a correr, no voy a comer criollito antes de ir a hacer pasada, entonces como una fruta antes de ir. O sea, fui evolucionando en ese sentido. Y además también empecé a tener que suplementar porque la carga de entrenamiento es muy alta. O sea, pensé que nosotros en pretemporada hubo semanas que hacíamos 100 kilómetros en la semana, más 3.500, 4.000 positivos dentro de una misma semana. Entonces, la alimentación común no te alcanza, entonces empezamos a suplementar con proteína, aminoácidos, todas cosas que te ayudan, que bueno, que son las cosas que nos va diciendo el profe, a nosotros Cristian nos va dando cómo suplementar a cada uno, y bueno, como para ir moderando un poco la cantidad, porque si yo tuviera que comer para todas las calorías que quemo en los entrenamientos, tendría que comer mucho más de lo que como, entonces si no suplemento con algo, no tendría la capacidad después para poder ir a entrenar. Entonces, eso fue lo que fui cambiando en la manera de comer. Perfecto. Debe ser difícil, es generar un hábito también y día a día, porque por ahí venís ya con esto de la pandemia que te chanchaba un poco y cambiarlo debe ser difícil. Vos sabés que en este cambio y en este proceso que es correr y correr estas grandes distancias, que decís 100 kilómetros y 4.000 de positivo, una vez charlando con Martín Méndez me contó que él había pasado como a correr una distancia muy amplia, rápido en un momento, o decidió cuando por ahí no estaba listo y lo sufrió mucho, dice que tuvo como 1 o 2 meses con muchos dolores. ¿Cómo fue esas primeras carreras y cómo fue el paso a decir, che, voy a correr, no sé, más de 42 kilómetros y voy a ser un corredor de ultradistancia? ¿Cómo fue ese proceso? Esas primeras carreras, primero que seguramente no corriste la tercera carrera 42 kilómetros, 50, 60, y cómo fue la primera que tuviste. Mira, fue gradual. Yo no hice como Martín, yo fui más gradual. Yo arranqué la primera carrera, que fue o sea, con organización de carrera, que fue una en el Durazno. Calcula cómo era mi capacidad, que cuando llegué al primer arroyo me puse a buscar el puentecito para cruzarlo. No sabía si me tenía que sacar las zapatillas, qué tenía No, que hacer. Entonces, cuando me quedé parado así, hasta que vino uno y metió las patas en el agua y me di cuenta que había que meter las patas en el agua. O sea, eso fue mi primera carrera, que fue de 9 kilómetros en el Durazno, que habíamos salido a correr con Enzo Lepetina. Y bueno, hicimos lo que pudimos, nos divertimos, qué sé yo, pero cuando llegamos le dijimos a todos los que habían corrido más que nosotros, que estaban locos, que eran unos dementes, que cómo habían corrido 20 kilómetros. Eso fue en febrero del 2021. Después de eso yo empecé a correr un poquito más. Ya empecé a correr 12, 15, y a fin de ese año hubo otra carrera en el Durazno que fue de 26 kilómetros. Hice UTAS de 26 kilómetros y una carrera también en el Durazno de 26 kilómetros. O sea, yo durante ese año hice varias carreras de Prado de eventos, de 12, 15 kilómetros y después dos carreras de 26. Al año siguiente yo volví a correr carreras cortas de 21, 22, 23 kilómetros durante todo el año, y al final del año, en noviembre, corrí la Extreme de 50 kilómetros. Creo que eran 50 kilómetros. Que esa fue mi primera ultra. Que fue... No, el año siguiente, no, el año posterior, el 2023, fue que corrí la primera... No, 2022, perdón. Discúlpame, 2022. En noviembre del 2022 corrí la primera ultra, que fueron 50 kilómetros. Que casi me muero, o sea, he reventado, totalmente liquidado. ¿Estabas Y después al listo? año siguiente, ¿qué? ¿Estabas listo, digo, o por ahí te Mira, mandaste? ¿O nunca estás mira, listo? yo creo, mira, es muy difícil estar listo para una distancia la primera vez que la vas a hacer. O sea, me pasó cada vez que fui subiendo, eh, vos te acostumbras a una distancia y llega un momento en el que vos, cuando terminas bien físicamente. O sea, bien físicamente significa que vos llegas corriendo todo el tiempo, cansado claramente, pero llegas, el cuerpo te da para llegar y llegas bien y no tenés dolores fuertes, más allá de los dolores
de cualquier corrida, ¿no? Sí, sí. No tenés dolores fuertes, no te mareas, no tenés ningún tipo de problema. Yo en mi primera ultra esa, la verdad que estaba preparado, pero para llegar, nada más. Entonces llegué y los últimos 2 kilómetros los sufrí, pero fueron los últimos 2 kilómetros que no daba más, los caminé y llegué, pero mentalmente, que es la parte importante, me parece, o sea, físicamente ya llevaba 2 años de entrenamiento y ya venía entrenando bastante, estaba bien, pero mentalmente es complicado el superar esa barrera de los últimos kilómetros. Y mentalmente estaba preparado. Ahora, todo salto duele, ¿no? Yo después de los 50, 55, pasé a los 80 en Valhall, que fueron 30 kilómetros más, y si lo pensás de 50 a 80, vos tenés casi Sí. más de un 50% más de kilómetros, y también los primeros 80 los sufrí como un condenado, y después la última vez que hice 80, terminé los últimos kilómetros pasando gente sin problema, o sea, terminé corriendo bien. Y la diferencia entre una carrera y la otra fue un año, o sea, no hubo tanta diferencia. Si bien lo que pasó fue que en el medio yo fui metiendo varias carreras más. Entonces yo de esa Extreme pasé al año siguiente, hice 5 ultras entre 60 y 80 kilómetros. Entonces, como que evolucioné bastante y ahí ya todo lo que yo termino siempre, los últimos kilómetros claramente termino con dolor, pero mentalmente es diferente cuando vas terminando. O sea, yo ya, cuando voy terminando, cuando me faltan 10 kilómetros o 15 kilómetros, no voy pensando en lo mal que la estoy pasando, sino que voy pensando en ya estoy terminando, ya me falta poco, ya puedo pasar a aquel, voy calculando si comí bien, si me falta comer algo, si tengo que tomar líquido o lo que sea para llegar entero al final, que eso es lo que cambia mucho cuando vos ya tenés algunas carreras arriba. O sea, y además lo veo en corredores más experimentados que los tipos, vos te los cruzas cuando por ejemplo, Quique Fey, yo me lo crucé en Ushuaia con 108 kilómetros y el tipo estaba nuevo, vos lo ves y está nuevo. Y eso es lo que te va dando la experiencia. Entonces, siempre el primer salto es muy difícil y hay que tratar de estar lo más preparado posible y no es hacerlo, o sea, lo que le pasó a Martín es que Martín metió muchas carreras de 20 y pico y de golpe pasó a 50, creo que fue el que pasó conmigo en una carrera 50. Entonces, él duplicó sin haber metido nunca una carrera de 30 o 40. En cambio, yo, si bien venía corriendo carrera de 20 y pico, le metí carrera de 30 hasta llegar a la de 50 y 42, de 30 y pico y 42, hasta llegar a la de 50. Después de la de 50, vos tenés pocas carreras que haya en el medio, vos tenés 50, 55, 60 y 80, o sea, salvo Sí, alguna sí, que sí. tenga 70, es como más difícil ir haciendo los saltos. Entonces el salto es cada vez más grande y después de 80 vos pasás a 100 o 120 y de 120 pasás a 170 o 160, o sea, como que los saltos son cada vez más grandes, pero vos para llegar a correr más de 100 tenés que haber tenido arriba 10 o 15 ultras mínimamente previas. O sea, Claro. Yo quiero preguntarte ahí, son preguntas muy sencillas, pero me quedo porque cuando dijiste la primera carrera, no sé si me tengo que sacar las zapatillas. Creo que, no sé si a todo el mundo, pero por lo menos al 80%, porque a mí la primera vez en la Serranita también estaba pasando por unas piedras y vi que se tiró un hombre al agua y dije, bueno, es así, nos tiramos todos. Entonces son experiencias que por ahí uno eh, la va viendo en vos y seguramente le está pasando a todos. Y el tema de las ultras generalmente salen muy temprano, o sea, ustedes salen a la madrugada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es convivir con el frío? ¿Algún momento sentiste que se te jodió la mentalidad, por así decir, en alguna carrera? Por lo menos en algún sí, momento crítico, digo, no digo toda la carrera, pero en algún momento puntual. Tantos sí, sí. kilómetros. Mira, hubo una que todavía tengo un montón de memes dedicados al tema, que en Utah del año pasado, los 120, salimos a las 8 de la noche, yo había dormido poco, me había despertado temprano, largamos el viernes a las 8 de la noche, yo me había levantado el viernes a las 6 de la mañana por la costumbre de levantarme todos los días a esa hora, no había podido dormir siesta bien, y bueno, largamos, yo largué bien, sin problema, veníamos bien.
A las 5 de la mañana, no, a las 3 y media de la mañana, 4, yo ya estaba llegando a la base del Champaqui. Y ahí yo empecé a sentir como que me seguían perros y me daba vuelta y no había ningún perro, no me seguía nadie. Llego al puesto de hidratación, como algo, salgo sin problema. Encima estaba solo porque no venía. Llega un momento, por más que largamos un montón, después es tan larga la distancia y se hacen Sí. determinadas muchas veces solo. Entonces, bueno, venía solo, subo el Champaqui sin problema, había comido en el puesto, subo el Champaqui sin problema y cuando bajo el Champaqui, es la calle de los Linderos que va entre la base del cerro, entre el cerro y la bifurcación, que es donde se baja por la cuesta del Cercado. Ese pedazo es una calle que sube y baja y bueno, me empecé a dormir, me dormía caminando, yo iba bastoneando y me dormía, yo sentía que me dormía y hacía fuerza para no dormirme y de golpe veo un cartel que decía Los Linderos a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, una cosa así, y había un encapuchado ahí atrás del cartel. O sea, yo veía un encapuchado, entonces me empecé a acercar al encapuchado y cuando pasé el cartel no había ningún encapuchado, me lo estaba imaginando todo yo. Oh, Y después veo otro cartel enfrente con otro encapuchado más y me iba acercando y no había encapuchado y de golpe me aparecieron 8 chicos andando en bici adelante en la calle de los Linderos con bici fosforescente. Y no. ahí me di cuenta que me estaba imaginando absolutamente todo, o sea, no había nada, estaba absolutamente solo yo ahí en el medio de la montaña y bueno, eran las cosas que me estaba haciendo en la mente, me estaba diciendo, loco, tenés que parar a descansar. Lo más gracioso es que el cartel donde estaba el primer encapuchado, después corrí ahora hace poco el Champa de nuevo y busqué el cartel no existe tampoco, o sea, me imaginé el cartel, el encapuchado y el encapuchado al frente, todo. ¿Cuánto faltaba Eh, ahí para llegar? no, y ahí iba 55 kilómetros, o sea, me faltaban como 60 y 70 kilómetros, me faltaba un montón Oh, todavía, pero eran las 6 de la mañana. claro. Entonces, ahí ya, yo ya llevaba un día entero de despierto, entonces ya la cabeza me estaba funcionando mal. Pero eso lo resolví, después me explicaron cómo viene la mano, ahí es una cuestión de cansancio, y bueno, que la mente te hace cosas raras, y yo lo corté con un turrón, me comí un turrón, me comí un gel y con eso ya se me pasó todo eso, se me pasó el sueño y pude llegar sin problema al puesto. En el puesto me tomé un café y seguí sin ningún tipo de problema. ¿Tenía que ver con Después el no tuve más. cansancio o con la alimentación? ¿Cómo? ¿Con el cansancio tenía que ver o con la alimentación? Mira, entiendo que era más que nada un tema de cansancio mental, o sea, es como que falta de sueño, más que cansancio físico, era falta de sueño. Porque después en Ushuaia, ponerle que también hice toda la noche, o sea, fue una carrera de 25 horas, no tuve problema, no me imaginé nada, o sea, se ve que era la primera vez que yo hacía la noche entera en Utach y y bueno, ahí aparentemente era un tema, por lo que yo fui preguntando después, me dijeron que era un tema de falta de sueño, pero el azúcar se ve que te despierta, te despabila y eso fue lo que me despertó. O sea, el turrón con el gel me despertaron y ya después ya se me pasó. Ahí no tuve más problemas. Bueno, te consulto ahí, Ushuaia, ¿cómo conviviste con el frío y tanto Us- tiempo corriendo? Ushuaia estuvo espectacular, fue muy lindo lugar. La verdad que tiene paisaje fuera de serie, increíble. Pero el clima es como raro. Nosotros acá salimos a correr a las 5 de la mañana con 2 grados y tenemos mucho frío. Nosotros allá largamos con 5 grados con lluvia y no hacía tanto frío como el que tenemos acá. No sé por qué, pero en la largada no hacía tanto frío. Más allá de que íbamos con rompeviento, Claro, yo sí. largué con rompeviento, con guantes, con manguitas y nada más. Y pantalón corto, no largué, no corrí con calza, sino pantalón largo y pantorrillera. Y nada más. Hicimos 4 kilómetros, empezó el barro por todos lados, barro con agua hasta la rodilla, y te estoy hablando que teníamos ahí 4 o 5 grados, estábamos subiendo. Terminamos de subir la primera parte con nieve y hielo en la parte alta del Cerro del Medio, con mucho viento, que ahí sí pegaba, el viento sí te daba frío, que ahí nos teníamos que cerrar toda la ropa. La ropa nosotros vamos trabajando por capas, entonces vos tenés el rompeviento o el impermeable,
según la cantidad de calor que querés que te salga o te quede adentro. O sea, si bien son parecidos, el impermeable es mucho más caliente que el rompeviento cuando lo tenés cerrado. Claro. Y después el cuellito, el buff, también te mantiene un montón la temperatura del cuerpo. Y el gorro, te lo abrís y te lo cerrás. Entonces, cuando yo llegaba a los puestos de hidratación, ponele, que llegaba bien de temperatura, llegaba con el gorro, sin el buff y con el rompeviento abierto. Y cuando salía me tenía que cerrar el rompeviento, me tenía que poner el buff y me tenía que poner el gorro hasta que entrara en calor de nuevo. En Ushuaia tuvimos durante el día, más allá de la parte que estábamos arriba con nieve, después cuando estábamos en la parte baja, teníamos 10 grados más o menos, entre 8 y 10 grados. Entonces ahí nos abríamos el rompeviento y corríamos con la campera abierta, o te lo sacaba. Yo no recuerdo haberme lo sacado, pero sí haber corrido con el rompeviento abierto. Y después la noche, a las 2 de la mañana, sí, se puso muy frío, que yo tuve un problema porque en una parte me caigo en una parte que había como un sendero de palos de madera. Había uno que estaba suelto y abajo había agua. Entonces piso el palo que estaba suelto y me caigo al agua. Entonces me mojo los guantes. Yo tenía otro par de guantes, entonces me saco eso, me pongo los otros y sigo. Y a las 2 de la mañana más o menos, en la Laguna Esmeralda, ya llegaba a 105 kilómetros, que fue ahí cuando me lo encontré Quique, unos kilómetros antes de encontrarme lo Quique. Me entierro en el barro hasta la rodilla y para poder salir del barro tuve que meter las dos manos adentro del barro para empujarme. Y ahí se me enfriaron las manos y los otros guantes. Y ahí lo pasé muy mal con el frío porque ya había gastado dos pares de guantes y no tenía más. No te llevas cuatro pares de Claro, sí, guantes. sí, sí. Me llevé dos. Y tuve que hacer, creo que fueron 3 4 kilómetros que bajé tiritando de frío. Me había puesto los guantes que estaban mojados, sin los dedos, para que me agarre la mano, aunque sea. Y cuando me lo encuentro aquí, que le pido que me ayude a estirar los guantes, a ver si podía hacer algo. Y él me presta un par de guantes que tenía extra. Y ahí pude salir un poco, pero ya me había enfriado tanto que hice 300 metros, me encontré a los bomberos y le pedí que me ayuden a poder ponerme el polar que va por debajo del impermeable, porque no daba más el frío. Así que me ayudaron los bomberos porque estaba tan entumecido que no me podía sacar el chaleco y la Oh. campera. Me ayudaron, me puse el polar, me puse el impermeable, me puse todo y seguí hasta el puesto. Y en el puesto, claro, llegué, había calefacción, me tomé un caldo, me tomé en el mismo vaso, me tomé el caldo, me tomé una Gatorade, me volví a tomar otro caldo, me volví a tomar la Gatorade, todo en el mismo vaso, comí todo lo que pude, me senté un ratito y me recuperé y seguí. Y ahí ya después de eso, el frío me afectó mucho en el sentido que no podía correr más, me costaba mucho, lo que corría iba más lento que caminando. Entonces nosotros habíamos estado practicando en la caminata rápida y iba más rápido caminando rápido que corriendo. De hecho, pasé a 3 o 4 personas en los últimos 20 kilómetros, y recuperé el puesto a varios que me habían pasado cuando yo bajé mal de la laguna. Eh, pero porque fue mucha cantidad de tiempo, porque fueron como 40 minutos más o menos que demoré en bajar esos 3 kilómetros, creo que eran, no me acuerdo la cantidad de kilómetros, con las manos mojadas, con 2 grados bajo cero. O sea, fue como complicado. Pero o sea, yo tuve el problema que se me mojaron los guantes, pero si no, con la ropa común, porque yo no tengo nada sofisticado, nada del otro mundo, con ropa común lo vas piloteando el clima. Tenés que saber qué ponerte, si te abrigás de más, tenés problemas, si te abrigás de menos, tenés problemas, tenés que ir con lo justo, pero más o menos lo vas piloteando. ¿Sabes que siento que para correr una ultradistancia, no lo he corrido, pero más o menos por lo que estoy hablando con vos y lo que suelo hablar, tenés que tomarte todo como un desafío, no como si fuese algo pesado? Porque, por ejemplo, estás contando el frío que hace o pasar toda la noche que viste de duendes, pero todo desde el lado más como divertido y bueno, y pasaba esto, y pasaba aquello, pero como que mentalmente son cosas que van a pasar y que estoy listo para pasarla, digamos. Está bueno eso para trabajar y hablar un poco de lo que es la mentalidad. Y lo que quería preguntarte es, el tema, ya por ir cerrando el tema de ultradistancia, ¿cómo preparas la carrera? O sea, si estudias exactamente cómo va a ser toda la carrera, diciendo, che, acá voy a correr, acá voy a caminar, acá voy a sufrir, acá voy a comer.
Y el tema este de la alimentación, porque habíamos hablado de que tenés como bolsas Ziploc, como habéis dicho, puede ser, o Sí. viandas, como viandas, y en cada cuánto comes, cómo lo vas organizando a ese tema, que es bastante, porque por ahí capaz tiro un número, pero 24 horas corriendo prácticamente, o 24 horas haciendo actividad, conlleva que vas quemando calorías y necesitas como todo el tiempo volver a hidratarte, a consumir calorías y todo eso. Recuperarte. Sí, sí, sí. Sí, mira, yo la carrera sí la estudio mucho. Por cuestiones personales, yo necesito siempre planificar y tener todo estructurado de alguna manera. Yo sé que va a fallar, o sea, en una ultra vos sabes que siempre va a haber cosas que van a salir mal. O sea, vos pensás que vas a hacer tal cosa entre tal puesto y tal puesto y sabes que en alguno vas a fallar. Entonces yo lo que hago planificaciones entre puesto y puesto como punto general y después depende del tipo de carrera hago intervalos intermedios. Por ejemplo, si yo tengo que hacer UTACH, que vos salís de Yacanto, te vas hasta tres árboles, después de tres árboles te vas hasta la base del Champa, después subís el Champa, después te vas hasta la bifurcación. Bueno, vos por ahí, en el puesto de tres árboles hasta el puesto de González, es toda una parte relativamente plana que vos la podés tomar como una planificación entre puesto y puesto. Pero después, del puesto de González hasta la bifurcación, vos tenés la subida del Champa, que es una cosa, y después tenés el camino de los linderos, que es donde yo te conté lo de las Sí, sí, sí. alucinaciones, que es otra cosa. Entonces, yo ahí planifiqué en esa parte concreta, una cosa fue la subida del Champa, que yo sé que me lleva más o menos un tiempo, y después la otra parte la había planificado para correr la mitad de ese tramo, lo pensaba correr, porque yo llevaba ahí 50, 50 y pico de kilómetros, entonces yo sabía que normalmente es algo que me da para correr. O sea, trote tranqui porque me falta un montón todavía, pero Ok. lo podía correr. Ahora, ¿qué me pasó? Me dormía, tuve las alucinaciones, toda esa parte no la corrí. Entonces, cuando yo planifico la carrera completa, yo le voy poniendo un mínimo y un máximo a cada tramo que voy haciendo. Entonces, cuando salí de la carrera esta, de UTACH, yo fui computando a ver cómo me había ido en uno y otro para después que ese análisis me sirva para la próxima carrera. Entonces, yo planifiqué los tramos. Me salió bien en casi todos los tramos, o le pegué o en el optimista, que es cuando voy más rápido de lo normal, el realista, que es el que más o menos me da normalmente, y el pesimista, que es cuando me pasa algo malo. Entonces, salvo en ese tramo que me pasé un poco del pesimista, después en el resto estuve más o menos planificado. Esa planificación me sirve a mí para saber cuánta comida tengo que llevar, porque yo como un gel cada media hora como regla, después hay carreras que puedo comer un poco más, un poco menos, depende, pero como regla general como un gel cada media hora y voy mezclando. Primero son geles con aminoácidos y después empiezo a mezclar aminoácido y cafeína, después solo cafeína y después puedo volver a meter aminoácido cuando estoy cansado. Eh, pero si yo no tengo arma de la planificación de cuánto tiempo me va a llevar ir de un lugar al otro, me cuesta mucho saber a dónde tengo que cargar los geles. Claro. Porque si vos pensás que la carrera son 25 horas y te comes un gel cada media hora, son 50 geles. Y 50 geles hay que meterlos dentro del chaleco. Entonces Sí. es muy difícil de meterlos. Entonces yo lo que hago es uso las bolsas Ziploc, donde yo agarro y meto 4 horas de carrera por bolsa. Entonces yo ahí meto los 8 geles, que es un gel cada media hora, pero a su vez meto unos polvos que armamos para hidratación, que tienen magnesio, potasio, que tienen sal del Himalaya, magnesio y potasio, y a su vez aminoácido Pro, el de Nutrimax, que es más fuerte, y también le puedo llegar a meter, depende de la carrera y depende del momento, un hidrogel para dejar de comer geles y comer hidrogel por una hora y esa hora dedicarla más a algo sólido. Me llevo barritas, me llevo turrones o me llevo fruta o algo así como para ir mezclando un poco, pero trato de que siempre
el gel es clave porque es el que te da los hidratos justos, la glucosa justa que necesitas para estar activo. Entonces trato de que siempre al menos un gel en la hora coma y puedo llegar a mezclarlo con otra cosa, pero siempre al menos un gel. Y de Entonces, inexperto, perdón, te interrumpo ahí en la sí. comida. En los puestos, ¿se encuentra con que hay comida realmente? O sea, que te sentás a comer cuando corres ultra distancia. Porque había escuchado una vez que el francés que había corrido, que ahora no me acuerdo el nombre, que corrió un Valhall, creo que vos habías corrido ese día que hacía mucho frío el año pasado, Sí. que se había sentado a comer un plato de pasta, ponele. Mira, a mí me pasó, lo primero Valjo que corrí, yo llegué a un puesto y había un chileno, un brasilero y tres uruguayos sentados en la mesa comiendo, que se había llevado el plato de arroz y todo, y estaban los bajos comiendo ahí como si nada. Y yo me quería comer un sándwich y no podía, me quería comer un sándwich y no podía porque no había comido nada antes. Eh, entonces, sí, cada uno tiene que tener su planificación, pero sí en la ultra tenés que comer comida porque no te alcanza solo con los geles. Ah, Eh, a mí el reloj me marcó que gasté 15.000 calorías en las 25 horas de UTACH de Valhall una de locura. fin de año y en UTACH algo parecido, 14.000, una cosa así. Si vos lo pensás en geles, no hay manera alguna de meter la cantidad de calorías que estás quemando en esa carrera. Entonces sí o sí hay que comer comida sólida, comida, porque además te levanta el ánimo. O sea, vos llegás al puesto y el primer puesto, por ahí sí, el pasar no tenés ganas de comer nada, qué sé yo, el segundo puesto más o menos, pero después ya cuando llevas 10 horas corriendo, ya querés comer algo que esté bueno. Entonces, acá en Utach siempre hay papa, que la papa salada es espectacular, es muy buena, te levanta como loco, y el pan casero para mí son, o el pan común, esas dos cosas son clave porque es como que te da un pico alto que te despierta de golpe. Entonces yo eso trato de comerlo siempre. Y cuando son carreras muy largas también, yo le meto los frutos secos porque demoran en digerirse, pero te dan energía al final. O sea, cuando vos estás terminando, yo en Ushuaia, que después de tener el problema del frío, no podía comer salvo en los puestos. Y me quedaban 2 puestos nada más para terminar la carrera. Entonces yo hubo mucho tiempo que estuve sin poder comer. Entonces yo ahí tenía un preparado que tenía, bueno, sabe, el potasio y todas esas cosas, me mezclaba ahí, entonces iba tirando de eso y en los puestos comía los frutos secos, que era lo único que podía comer en ese momento. Pero, pero sí, es necesario comer comida y yo en los puestos, cuando son carreras tan largas, sí paro y como. En el champa, viste, por ahí capaz que no coma tanto, ya relleno los sofis y sigo, pero porque son 10 horas y se te termina y cuando llegas comes bien y está todo bien, ¿no? O sea, no necesitas el golpe anímico que te da la comida, ni tampoco necesitas recuperar tanta energía perdida, o sea, le podés tirar más de los geles. Claro. Pero no, en las otras carreras largas sí o sí tenés que pagar, al menos yo sí o sí tengo que parar a comer. No paro como el chileno este que te digo que estaba comiendo en un tupper, se había llevado y no sé qué estaba comiendo, era arroz con no sé qué, y estaba enojado el chileno encima, no sé, y el brasilero estaba leyendo los mapas antes de salir a correr, no sé, viste, hay gente que se prepara de otra manera y, viste, y la disfruta de otra forma. Bueno, la última pregunta, si yo te vas a entrenar tranquilo, es correr 130 kilómetros, correr 100 kilómetros, 80. ¿Qué sigue después de eso? Porque llega un punto donde decir, si ya estoy tocando un techo, quizás mantenerme o cuál es el sueño dentro de lo que es ultradistancia, ¿no? Mira, yo sigo creyendo que la gente que corre más de 100 kilómetros está loca. O sea, Sí, sigo sí, creyéndolo, sigo todos lo creyéndolo. creemos. Mira, hay carreras que quiero correr porque pasas por lugares que tienen que estar muy buenos o corres con gente que es de otro nivel. Lo que te permite este deporte es que vos podés ir a correr con el mejor del mundo. Sí, Nosotros cuando estuvimos en Ushuaia había 20 deportistas de élite de todo el mundo. Estaba el Fer Mendieta con nosotros, que nosotros porque lo tenemos al lado y sí, sí. no nos damos cuenta de lo que es, pero la gente que no lo tiene cerca
todo el mundo quería hablar con él y todo por cómo es él, de buena gente, y además porque es un atleta de la puta madre. Sí, O sí. sea, es muy bueno. O sea, no nos damos cuenta de lo bueno que es hasta que no lo vemos en otro contexto. Entonces, vos tenés carreras que te permiten vincularte o ver o correr o estar al lado de ese tipo de personas que si vos jugaras al fútbol no tendrías forma de jugar nunca con Messi, con Cristiano, nunca lo podrías hacer y Tal el cual. trail te lo permite. Entonces, UTMB es una carrera que yo quiero correr, que nos anotamos este año y nos entramos en el sorteo, vamos a ver el año que viene si podemos ir. Pero después hay carreras en la muralla china que también me gustaría correr, hay otra carrera que se llama Segama que se corrió hace poquito, que también Hermosa es esa como la una... subida. bueno, esa Llena de subida que está todo el barro. mundo. Sí, Claro, yo no lo sí. voy a hacer corriendo como lo hacen lo que se ven en los videos, pero bueno, o sea, ese tipo de carrera, pero ya es más que nada para conocer lugares y para, qué sé yo, es estar en lugares donde si no es por este deporte no los podrías hacer, ¿no? Yo no iría nunca a Segama, que está en el País Vasco, por allá arriba en el norte de España, nunca iría ahí por ir ahí. Lo mismo en la muralla china, lo hablamos con Jorge Bogni para ir en los próximos años. Eh, no es un viaje que yo diga, che, qué ganas de ir a la muralla china que tengo. O sea, pero si tenés la posibilidad de hacerlo en una carrera, te vas con la familia, está bueno. Ushuaia, a mí siempre me hubiera gustado conocerla, pero nunca lo hubiera tenido dentro de mis prioridades para viajar. Y Claro. fuimos a Ushuaia, me fui con toda la familia una semana y yo me metí por lugares increíbles que si hubiera ido de turista no los hubiera visto. O sea, yo tengo bien claro el recuerdo de cuando subimos para una parte que se llama la Laguna Submarino y qué sé yo. Vos estás en el final de los Andes y tenés cordillera, está bien que es la cordillera de la parte más baja, ¿no? No es la parte de Mendoza, pero es cordillera contra cordillera y tenés lagunas gigantes en el medio. Todo ese paisaje es una cosa fuera de lo común, o sea, no se ve en ningún lado. Entonces, esas son las cosas por las que me gustaría seguir corriendo y la distancia más corta, por lo general, no te mete en esos lugares. O sea, vos para entrar a esos lugares tenés que hacer la distancia más larga. Entonces, bueno, calculo que seguiré más o menos por ahí, pero la idea es empezar a conocer otros lugares saliendo de acá. También hay carreras que están buenas en Catamarca, en La Rioja, en Salta, dentro de Argentina hay un montón y yo todavía no corrí ninguna de esas, así que eso me gustaría. Hay un corredor que puso todo el mapa de Argentina y puso en cada provincia una medalla porque corrió en todas las provincias. Y Maestro, le faltaba una que era Islas Malvinas y corrió una carrera en las Islas Malvinas y lo completó. qué maestro, un crack. Está muy bueno eso, lo vi el otro día, increíble. Bueno, últimos, un segmento rápido, divertido, medio ping pong. Vamos a Vale, ver cómo lo hacemos por Meet porque no te pisé igual. Yo tenía miedo de pisarte mientras hablabas, pero no, estuvo bien. Te digo algo y vos me respondes con una palabra. ¿Sí? dale. Un lugar para correr, Córdoba, un sueño, UTMB, entrenamiento que menos te gusta, las pasadas, una comida, asado, un ejemplo a seguir, mi viejo. la mejor carrera que has corrido, La que más me gustó fue Ushuaia, Valco de Ushuaia, un compañero que te dio el trail. que me dio el trail Sí, y son un montón, se van a ofender si nombro uno. son muchos, son todos los chicos de ahí del body. no vas a arriesgar uno. Me cuesta porque, me cuesta porque, por ejemplo, con Martín Méndez venimos corriendo de hace 2 años todo el tiempo juntos, pero con Jorge Bogni empecé a correr la distancia de las ultras. Con Enzo, la pegatina hice mi primer carrera y mis primeros movimientos. Con José Cabezo fue el primero que tenía para pasar y lo Sí. pasé. Con Gustavo Flores íbamos en los primeros fondos y íbamos juntos, ¿entendés? O sea, Ya tenemos el top 5 igual. Lo dejamos claro, ahí. es como que fui, depende de cada momento, como fui evolucionando, entonces fui teniendo distintos compañeros según el momento de la evolución de la carrera. Y el último es un equipo. River Plate. Ah, pensé que iba a decir el body. Quedaste mal con el body ahora. No, pero pensé que me estabas hablando de fútbol. Ah, no, está bien, No, era el de body, fútbol. el body, el body, Era el de body. fútbol. Bueno, Juanma, mil gracias.
Mil Bueno, gracias Alexis, por el tiempo y bueno, aprendimos un montón con esto. gracias a vos por la invitación. Te Dale, mando un abrazo y bueno, nos vemos ahí en el Icardi o en el fondo. ya voy a volver, lo prometo. Dale, dale, dale. Nos vemos. Nos vemos, che. Abrazo. Un abrazo. Chau.